Mi nombre es Carlos Puello. Voy a resumir el capítulo 3, conceptos básicos de la oferta y la demanda. La economía tiene una herramienta muy poderosa para explicar cambios en el ambiente económico, la llamada teoría de la oferta y la demanda, la cual muestra de qué manera las preferencias del consumidor determinan la demanda de mercancías, mientras que los costos para los negocios son fundamento de la oferta de la misma. Tomé un ejemplo de los precios de la gasolina que se ilustra en la siguiente gráfica. Muestra el verdadero precio de la gasolina o el nivel de precios corregido para los movimientos en el nivel general de precios. La demanda de la gasolina de los productos petroleros se elevó después de la Segunda Guerra Mundial. En la década de los 70 se produjeron dos grandes choques petroleros, los cuales provocaron preocupación social y demanda por regulación. La tabla de demanda. Relación entre precio del mercado y cantidad comprada. Mientras mayor sea el precio de un artículo, los consumidores están dispuestos a comprar menos. Cuanto más bajo es el precio, más unidades se compran. Examinemos un sencillo ejemplo que se presenta una tabla hipotética para la demanda de hojuelas de maíz. Para cada precio es posible determinar la cantidad que se compra de los consumidores. Por ejemplo, a $5 la caja, los consumidores compran 9 millones de cajas. A precio menor se compran más hojuelas. A un precio de $4, la cantidad se adquiere es de 10 millones de cajas. Y así sucesivamente. Entre menor sea el precio, mayor va a ser la cantidad del producto. Curva de demanda. Es una representación gráfica de la demanda. Se curva, tiene una pendiente negativa, va del cuadrante noroeste al sureste. Es decir, que la curva de demanda de hojuelas de maíz, el precio tiene símbolo, lo vemos ahí en la gráfica, que es la letra P, se mide en el eje vertical, mientras que la cantidad de demanda tiene como símbolo la Q, se mide sobre el eje horizontal y luego una curva continua pasa a través de los puntos para así dar una curva de demanda. La demanda del mercado es la curva del mercado y se determina al sumar las cantidades que demandan todos los individuos a cada uno de los precios, la cual representa la suma total de todas las demandas individuales del mercado. Es lo que es observable en el mundo real. Los desplazamientos de la demanda. La demanda no es estática y no permanece inalterable en el tiempo, sino que varía en función de algunos factores externos a la ecuación. En consecuencia, se puede producir desplazamiento de la curva de demanda en función de otros cambios de otros factores relacionados. Gráficamente señala de forma estática el nivel de demanda que se obtiene para cada precio. Sin embargo, los desplazamientos pueden ser debido a diversas circunstancias, originando un nuevo precio de equilibrio y una curva gráfica que suponen niveles de demanda diferentes para un mismo precio. Como podemos ver, ahí vemos una gráfica de lo que son los desplazamientos. Por ejemplo, si los ingresos promedio se elevan un 10%, la cantidad de demanda a un precio de $10,000 puede incrementarse de 10 a 2 millones de unidades. Esto significaría un desplazamiento en la curva de demanda debido a que el aumento en la cantidad de demanda refleja factores distintos al precio del bien. La curva de oferta. La curva de oferta representa la relación entre la cantidad ofrecida y el precio de mercado, los anteriores suponiendo que el resto de las variables se mantienen constantes.
Entre estas variables se encuentran el precio de los insumos, precio de bienes sustitutos y políticas de gobierno, entre otros. Junto con la curva de demanda compone la ley de la oferta y demanda, que es el principio básico sobre el que se basa una economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre la demanda de un producto y la cantidad ofrecida de ese, teniendo en cuenta el precio al que se vende el producto. Desplazamiento de la oferta. Las empresas están modificando constantemente la combinación de productos y servicios que suministran. Cuando varían los precios de los automóviles, los productores alteran su producción y la cantidad ofrecida. Pero la oferta y la curva de la oferta no se desplazan. Por el contrario, cuando cambian otros elementos que afectan a la oferta, esta se modifica y la curva de la oferta se desplaza. Observemos en la gráfica los desplazamientos de la oferta con un ejemplo de mercado de automotriz. Vemos muy bien, a medida que caen los costos de producción, aumenta la oferta de automóviles. A cada precio, los productores ofrecerán más automóviles y la curva de la oferta se desplaza a la derecha. Equilibrio de la oferta de la demanda. Hasta este momento se han considerado a la oferta y a la demanda de manera aislada. Se conocen las cantidades que se compran y se venden voluntariamente a cada precio. Cuando el precio es demasiado bajo, por ejemplo, $2, la cantidad de demanda es superior a la ofrecida. Hay escasez y los precios suben hasta alcanzar un equilibrio. Efectos de un desplazamiento de la oferta y la demanda. El análisis del aparato de la oferta y de la demanda puede hacer mucho más que identificar dónde está el precio y la cantidad de equilibrio. También se puede servir para predecir el impacto de los cambios en las condiciones económicas de los precios y las cantidades. Ahora el ejemplo, el pan de cada día. Suponga que una racha de mal tiempo eleva el precio del trigo, ingrediente clave para su elaboración. Esto desplaza la curva de la oferta del pan hacia la izquierda, como vemos en la siguiente gráfica que le voy a presentar. Esto se muestra en la figura donde la curva de la oferta del pan se ha desplazado. En cambio, la curva de la demanda no se ha desplazado porque el clima apenas afecta a la demanda de sándwich de los consumidores. Ahí vemos en la gráfica una pequeña comparación en lo que serían los desplazamientos de la oferta y desplazamientos de la demanda. Si la oferta se desplazara hacia la izquierda, hay escasez al periodo inicial. El precio subiría hasta que las cantidades se compren y vendan voluntariamente sean iguales en un nuevo punto de equilibrio. El desplazamiento en la curva de la demanda provoca un exceso de demanda. El precio tiene al alza a medida que el precio y la cantidad de equilibrio ascienden. Oferta de demanda e inmigración. Un ejemplo notable y fascinante de la oferta y de la demanda, lleno de complejidades, es el papel de la inmigración en la determinación de los salarios. Y si se le pregunta a la gente, la respuesta más probable es que la inmigración hacia California y Florida disminuye los salarios de los trabajadores en esas regiones. Se trata simplemente de la oferta y la demanda, quizás señalen la figura, la cual muestra un análisis de la oferta y de la demanda de la inmigración.
La inmigración hacia una región desplaza la curva de la oferta de mano de obra hacia la derecha y empuja hacia abajo los salarios. Algunos minuciosos estudios económicos sobre el caso arrojan dudas sobre este sencillo razonamiento. En una encuesta reciente de la evidencia se llegó a la siguiente conclusión: efecto de la inmigración en los resultados del mercado laboral es muy reducido. No existen pruebas de reducciones económicamente significativas en la que el empleo nativo, en la mayor parte de los análisis empíricos, se ha encontrado un aumento del 10% en la fracción de inmigración en la población. Reduce los salarios locales en un máximo de 1.2%. ¿Cómo explicar el pequeño impacto de la inmigración en los salarios? Los economistas que se ocupan de la mano de la obra subrayan la gran movilidad geográfica de la población estadounidense. Esto significa que los nuevos inmigrantes rápidamente se extenderán por todo el país. Una vez que lleguen, los inmigrantes pueden mudarse a ciudades en las que puedan obtener un empleo. Los trabajadores tienden a irse a aquellas poblaciones en las que la demanda de la mano de obra ya está en aumento debido a una fuerte economía local. Este punto se ilustra una figura o una gráfica, como lo podemos ver, donde se asocia un desplazamiento en la oferta de la mano de obra con curva de la demanda superior. El nuevo salario de equilibrio es el mismo que el salario original. Otro factor es que el residente nacido en la localidad puede mudarse cuando lleguen los inmigrantes, por lo que la oferta total de mano de obra no se modifica. Esto dejaría la oferta de la curva de mano de otra posición original y dejaría sin cambio a los salarios. La inmigración constituye un buen ejemplo para demostrar el poder de las sencillas herramientas de la oferta y de la demanda. Ahí vemos claramente las gráficas. El punto A, que sería solo inmigración; el punto B, inmigración a ciudades en expansión. En A, los nuevos inmigrantes provocan que la curva de la oferta de la mano de obra se desplace, con lo que se reducen los salarios de equilibrio. Pero es más frecuente que los inmigrantes se vayan a ciudades donde los mercados de trabajo están en expansión. Entonces, como se muestra en B, los cambios salariales son pequeños si el aumento de la oferta se produce en los mercados de trabajo en los que la demanda está aumentando.